Hola, buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia gratuita del día de hoy. Mi nombre es Nair Canelón y bueno, en primer lugar, quiero saludar que nos acompaña el día de hoy nuestro director general, el doctor Joaquín Dongorós. Y bueno, como siempre acostumbramos en estas conferencias, preguntarles, si nos están escuchando en forma clara. Bueno, hoy reservamos para el día de hoy uno de nuestros salones. Así es. Es súper amplio, estoy súper feliz porque, bueno, a pesar de la temperatura que hemos tenido en estos días en la ciudad de Caracas, bueno, el salón es súper fresco, entonces estoy Así súper es. contenta. Bueno, sí, ya nos respondieron por acá que sí. Buenos días, se escucha perfectamente. Perfecto. Qué bien que nos escucha. Bueno, el día de hoy, bueno, realizamos esta invitación para hablar acerca precisamente de este proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Tiene un nombre súper largo. Y bueno, recordando que en principio, bueno, esta ley ha sido un poco, claro, de esto se ha hablado muchísimo en el ámbito tributario, pero ha sido impulsada precisamente por la Comisión de Finanzas y bueno, ha sido el conocimiento a través de la prensa, las redes, bueno, que desde la subcomisión de finanzas se ha dicho, bueno, que se está adelantando esta ley precisamente para, uno de los fines es situaciones de sobreimposición, doble tributación y tributos que atentan contra la actividad económica de los municipios. Recordemos que, bueno, en Venezuela hay aproximadamente, si no me equivoco, hasta la última vez que tuve la oportunidad de leer, hay 337 municipios. Entonces, Así imagínense, es. 337 ordenanzas de actividades económicas, de publicidad, de todos estos temas que se regulan en los municipios. Bueno, entonces, el día de hoy quisimos entonces conversar o queremos conversar acerca de este proyecto de ley. Que ahí, fíjate, Nadir, que justamente, bueno, es una buena iniciativa que haya un proyecto o que se esté discutiendo en la Asamblea Nacional, cómo abordar justamente estas problemáticas que tenemos con la multiplicidad de municipios que, bueno, como entes políticos territoriales, tienen sus derechos al tema tributario, es decir, tienen sus potestades tributarias en la Constitución. Ahora, está muy bien la iniciativa, sin embargo, bueno, como vamos a ir viendo poco a poco al comentar este proyecto de ley, vamos a ver que más que centrarse en una real armonización de las potestades tributarias, parecieran centrarse en cosas como muy puntuales, muy específicas, sobre todo mucho de trámite, ojo, cosas que pasan en la realidad, este tema de múltiples solvencias, las problemáticas con las licencias y tal, y parecieran como dejar un poco de lado la real problemática que es en la armonización de esas potestades tributarias, tanto entre los diferentes municipios como con los otros entes políticos territoriales como son los estados y la república, que estarían en el tema real, en los factores de conexión, es decir, los factores de conexión que pueden producir justamente esos múltiples casos de doble tributación o de múltiple imposición o de choque con otras potestades tributarias. Sí, bueno, vemos que este aspecto ni siquiera ha sido, o sea, no ha sido tomado Sí, como que en cuenta. Inclusive con esta sentencia del año 2020, creo que es la 1808 de ajá, agosto del año 2020, que lo que se ordenó fue, bueno, que los municipios en sus ordenanzas de impuesto a las actividades económicas ordenaran los tipos impositivos y las alícuotas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que se colocó, bueno, el Petro como unidad de cuenta y vemos que exacto. cada municipio tiene como su propia fórmula para sacar su unidad tributaria basado en el Petro, pero realmente los factores de conexión no han sido como Sí, tocados en este y tema. fíjate que eso obedece mucho, si lo vemos en un contexto macroeconómico actual, obedece mucho a la falta de flujo de caja o la poca liquidez que tenemos todos en nuestro mercado venezolano, y de eso no escapan los municipios, o de esa realidad no escapan ni los municipios ni la república. Entonces, eh, por supuesto hay una clara intención de recaudar o de mejorar la recaudación, donde muchas veces hay una voracidad fiscal bien agresiva, pero lo cierto es que todos en este país estamos remando, a veces no pareciera que en la misma dirección, pero sí hay la necesidad de que nos pongamos de acuerdo para remar hacia un mismo sentido, que es sacar adelante el tema económico del país. Entonces, por eso parece bien interesante esta propuesta
para armonizar las potestades Sí, bueno, tributarias. el día de hoy hemos preparado, vamos a compartirlo con ustedes, una Ajá, presentación teniendo en cuenta que la última información, porque le estamos haciendo seguimiento exacto. muy de cerca a este tema de la armonización tributaria. Recordemos que está en fase de, lo que hemos consultado es que está en fase de consulta pública. Exacto, O sea, que todavía puede ser que este no sea el texto exacto, que definitivo. además hay que recordar un poco que también hoy en día, aparte de nuestra constitución que tiene unas normas que permiten un poco armonizar algunas de las potestades tributarias, en materia municipal tenemos la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que es la que actualmente, digamos, regula o permite regular esos supuestos o problemas de múltiple imposición con el tema de los municipios y el choque de potestades tributarias. Entonces, habría que ver también un poco cómo ellos cohesionan, o sea, por ejemplo, si es que esta ley va a derogar total o parcialmente la Ley Orgánica del Poder Público Municipal o ver cómo cohabitan o coexisten las dos para facilitar y mejorar. Sí, porque inclusive un poco más adelante veremos que tocan aspectos del impuesto a actividades económicas que ya está regulado entonces en la ley del Poder Público Municipal. Bueno, el objeto de la ley es un objeto bastante simple que está orientado a que se establezcan los principios, parámetros y limitaciones de esta potestad tributaria para garantizar la coordinación y armonización. Y bueno, nuevamente toca únicamente el tema de los tipos impositivos y alícuotas. Y entonces aquí, como bien ha dicho nuestro director general, hay que tomar en cuenta también los factores de conexión. Sí, que realmente hablar de los factores de conexión y de la composición de las bases imponibles y todo eso, es donde debería estar el tema medular de esa armonización tributaria. Que ojo, también armonizar los tipos impositivos es importante, pues. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, finalidad, un poco más como que una declaración de principios, lo que queremos con esta ley, promover el desarrollo armónico de la economía nacional y municipal, procurar la justa distribución de las cargas públicas, favorecer la optimización y eficiencia de los procesos, porque ciertamente hay un tema que si los trámites, que si las solvencias. Que eso sí es eso sí pareciera ser bien relevante, porque desde el punto de vista práctico genera muchísimos problemas y entorpece. O sea, por ejemplo, hay muchísimos casos que los vemos acá, que un municipio o una administración tributaria municipal no te permite presentar, por ejemplo, tu declaración de ingresos brutos o impuestos sobre actividades económicas, porque, por ejemplo, no tienes la solvencia bueno, recientemente, de algún tipo. Recientemente había otras de las redes sociales que estaban criticando una de estas ordenanzas, no recuerdo específicamente cuál, pero que decía que no podías presentar ningún recurso, o sea, ningún recurso de estos que están en la ley de procedimientos administrativos si no tenías la solvencia. Entonces es un poco ilógico porque si precisamente va un recurso, supongamos, de reconsideración, precisamente porque tengo un tema con la solvencia, entonces no puedo presentar mi recurso porque no tengo la solvencia. Sí, o que tengas la intención de presentar tu declaración de impuestos sobre actividad económica, bien sea los anticipos o la definitiva anual, y que no te lo permitan hacer porque te condiciona a que, por ejemplo, pagues algún monto que supuestamente das allí. Por ejemplo, ese monto puede estar sometido a un proceso judicial porque hayas impugnado en un contencioso tributario. Entonces, eso pasa muchísimo con los municipios. Entonces, en ese caso, primero que tienes un monto, después no te dejan declarar. Entonces, es algo que ciertamente como que esas cosas que parecieran a veces como evidentes, que desde un punto de vista constitucional, digamos, hay bastantes soluciones para justamente entender que no se puede condicionar el cumplimiento, por ejemplo, de que yo cumpla con mi obligación tributaria, no se me debería condicionar al pago de conceptos que, por ejemplo, yo estoy discutiendo porque no tenemos un punto de acuerdo en la determinación de la obligación entre la administración y yo. Entonces, esos temas, digamos, están planteados desde la Constitución, en el Código Orgánico Tributario, incluso en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. O sea, entonces, bueno, a veces estas verdades como de perogrullo y parece que ser repetitivo y redundante, a veces como que es necesario para poder armonizar todo estos temas. Plasmarlo en un instrumento como para que se dé cumplimiento. Con relación a los límites del ejercicio de esta potestad tributaria, nos dice que no podrán tener carácter confiscatorio, algo que ya está en la Constitución. Exactamente.
ni permitir múltiple imposición interjurisdiccional o convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la economía. No podrán entonces establecerse tributos que afecten el comercio exterior. Sí, fíjate que nuevamente está bien, es un poco redundante. La no confiscatoriedad del tributo está en la Constitución. eh, Esa no confiscatoriedad, bueno, tiene bastantes aristas, o sea, hay muy buenos trabajos sobre el particular por lo menos Gilberto Atencio tiene una obra bien interesante sobre ese tema, y lo que nos permite, digamos, ir arrastrando o concluyendo es que el tributo, ojo, visto, los tributos en general no deberían convertirse o no deberían representar un punto tal en el que se acabe tanto la fuente productiva como la renta y toda la cosa, sino por el contrario deberían respetar hasta un cierto punto el mínimo vital. Y fíjate que este tema de los tributos al comercio exterior, quizás no es la frase un poco más feliz del universo, pero es lo que está en el 183 de la Constitución, que justamente es la política exterior, es decir, o los gravámenes tanto a la salida o entrada de mercancías al territorio nacional son básicamente potestad de la República, pues. Entonces, al ser una potestad tributaria de la República, quien tiene, bueno, toda su ley orgánica de aduanas y todo este tema, los municipios precisamente no deberían dificultar ese tema. Y fíjate que, sin embargo, aquí tenemos un punto bien interesante, o un caso bien interesante, que es la ordenanza esta del municipio Vargas. De Vargas, sí. Que tiene una ordenanza que justamente grava el comercio exterior, y eso precisamente, ya allí, al existir esa ordenanza está en franca contraposición con la potestad tributaria de la República de quien detenta la posibilidad de crear, extinguir o modificar tributos al comercio exterior, no los municipios. Pues. Sí, es una de las tantas distorsiones que hay en el tema tributario municipal. También la ley está establecido algunas disposiciones que tienen que ver con la no discriminación al contribuyente transeúnte y la libre movilidad, todo este tema de no hacer tratamientos discriminatorios y bueno, precisamente abstenerse de gravar bienes procedentes de otros estados y municipios en forma distinta a los producidos dentro de la jurisdicción. Entonces, vemos cómo se reproducen entonces estas sí, normas que ojo, fíjate que ya muchas de esas normas están en la ley orgánica del Poder Público Municipal. O sea, esto que está repitiendo, y en la propia Constitución. Es decir, estamos hablando justamente, primero, no debería haber un tratamiento discriminatorio, es decir, o impedir la movilidad de bienes y servicios entre los diferentes entes políticos territoriales o entre los diferentes municipios. Y lo otro es el tratamiento o la calificación de esa actividad económica. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del impuesto sobre actividad económica, entonces la calificación de ese servicio o de esa actividad comercial debería ser igual en cada uno de los municipios si yo afectara a cada uno de los municipios. Y volvemos a repetir, fíjate que no están hablando nunca del factor de conexión, porque ahí lo relevante entonces es el factor de conexión, es decir, dónde deberías imputar, por ejemplo, un servicio, o cómo imputarlo, a qué entidad político-territorial, o la venta de bienes, dónde debería imputarse, o servicios muy específicos. Es decir, por ejemplo, si yo debería calificar algo como, por ejemplo, la electricidad o el agua como un servicio, o la venta de bienes, etcétera. O sea, hay bastantes cosas bien interesantes, o el transporte de mercancías. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, que el cobro de los tributos deberá ser en moneda nacional. Y bueno, precisamente se podrá utilizar, nos dice que la unidad de cuenta, la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Recordemos que en algún momento surgió todo un tema porque uno de los municipios aquí del área metropolitana decía que iba a imponer unas multas en dólares. Entonces, eso fue lo que como que hizo el tema. Fíjate que nuevamente esas situaciones lo que hacen es mostrar la debilidad que tenemos desde el punto de vista macroeconómico, y entonces
creatividad en los diversos municipios, bueno, ha estado a flote. ¿Por qué? Porque todos en este país estamos tratando de ingeniarnos, por ejemplo, con un problema con el tema monetario, que es que nuestro signo monetario Bolívar, bueno, ha perdido muchísima credibilidad, muchísimo terreno en el propio espacio de la República. Y entonces, bueno, ahí está, el municipio de Chacao no es el único que ha intentado eso, sino, por ejemplo, hace unos años atrás también lo intentó, por ejemplo, la gente de Bolipuerto, bueno, lo ha ido haciendo por ahí la gente de Bolipuerto. También hay otros municipios que han tenido estas iniciativas. Y ojo, la propia República también ha tenido sus iniciativas de querer cobrar los tributos o lo que sea que quieran calificar como tributo o a veces como precio público en divisas. Pero es por un tema de la pérdida de confianza en el Bolívar. Y entonces aquí sí pareciera bien interesante entonces plantear, ¿se puede cobrar en divisas? Bueno, según este proyecto de ley, pareciera que no, o esa es la intención. Ahora, pudiéramos reflejar, o sea, pudieran estar cuantificados esas sanciones o cualquier cosa que quieran, unidad de medida en divisas, pero pagaderos en bolívares al tipo de cambio del día, al tipo de cambio oficial. Entonces, por ahí creo que puede ir más la discusión en este proyecto de ley. Bueno, aquí está el tema de las solvencias, la no exigibilidad de las solvencias emitidas por la misma autoridad que se le solicita, la no exigibilidad de registros acreditados en trámites previos. Bueno, yo creo que esto es un poco, yo lo he dicho en otras conferencias, el tema de que ya tiene mucho tiempo vigente la ley de simplificación de trámites administrativos, Sí, y que sin bueno, si luego. ya tú me hiciste un trámite que fue emitido por esta misma autoridad, ¿por qué me vuelves a solicitar lo mismo si se supone que ya tú tienes entonces toda esta documentación o estás en conocimiento de que ya me emitiste esa solvencia o ese certificado o el documento de qué se trata? Entonces vemos cómo en esta ley y en relación a los trámites, bueno, hay unos artículos específicos para señalarles para las administraciones tributarias esta no exigibilidad de documentos que fíjate que qué bueno que rescates la ley de simplificación de ya tiene trámites muchísimos años de administrativos que vigencia. tienen muchísimos años vigentes. Entonces, si quisieras redundar con repetir normas que no debería ser necesario, debería ser una remisión a la ley de simplificación de trámites administrativos, pero si quisieras, pudieras traer a este proyecto, entonces, muchas de esas normas que están en la ley de simplificación de trámites administrativos para justamente facilitar, porque acá yo creo que el verbo o quizás la palabra clave para esta ley debería ser facilitar el desarrollo de las actividades económicas en el país y no entorpecer, porque entonces nos pasa muchísimo que, fíjate, con toda esta solvencia, es todo un drama para obtener una solvencia de lo que sea que vayamos a obtener una solvencia, que tan es así que muchas veces pasa que o sea, pasamos tanto tiempo haciendo el trámite para la solvencia que luego deja de tener vigencia y tienes que volverla a sacar nuevamente. Y entonces eso resta efectividad o eficiencia en los procesos productivos y sobre todo de cara a insertarnos en los mercados internacionales ya como país, es decir, como proceso productivo. Pues. Y bueno, debería ser algo más sencillo considerando todos estos avances tecnológicos sí, que hay. No, y fíjate que entonces acá que sería bien interesante desde el punto de vista de la discusión de este proyecto de ley, que entonces también tienen que tomar en consideración que, por ejemplo, si estamos en un bloque de integración como el Mercosur, y fíjate que ahorita también hay bastantes conversaciones pareciera que para volver a adentrarnos en la comunidad andina de naciones. Sí, es algo que se ha comentado en los últimos años. Exactamente, pero lo cierto es que en todo eso, tanto en el bloque de la CAN como en el bloque del Mercosur, hay la obligación de coordinación y de armonización de los proyectos macroeconómicos, entre los cuales están los temas tributarios. Entonces, fíjate, si no sé, observáramos, digamos, tangencialmente los países miembros de esos bloques de integración, en los cuales teóricamente estamos, veríamos que hay muchos menos trabas o se han disminuido bastante estos requisitos como solvencia, todas estas cosas que se terminan convirtiendo en muros que tenemos que sortear o de alguna forma subir. Y entonces
allí es donde también tendríamos que, sería interesante que la ley digamos los legisladores en esta materia tomaran en consideración que al estar inmersos en un bloque de integración, entonces debería haber, si bien una comunicación, por ejemplo, con el Consejo del Mercado Común del Mercosur para un poco armonizar estas potestades, o internamente hacer un proceso nosotros de revisión internamente y ver cómo estamos con respecto a los otros países del bloque para justamente por lo menos facilitar el comercio de bienes y servicios y por lo menos integrarnos de una forma más real digamos, al proceso productivo de la región. Entonces, esas son cosas como que a veces olvidamos por estar inmersos solo en la realidad venezolana. Sí. Bueno, también ha traído esta disposición que, bueno, que el incumplimiento de alguna de las disposiciones de esta ley, bueno, implicará la nulidad total o parcial de la ley estatal u ordenanza, y nos indica que inclusive se puede hacer un trámite ante la Sala Constitucional para que se pronuncie con relación entonces a esta ordenanza. Entonces aquí vemos que hay como un poco de ya de procedimientos administrativos. Fíjate que va un poquito en sintonía con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que tiene una norma relativamente similar que dice que, bueno, básicamente que cuando una ordenanza, por ejemplo, una ordenanza de actividades económicas, tiene o choca con alguna de las normas de armonización o de factores de conexión de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dice que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal es de aplicación preferente. Entonces, esta norma va un poco en esa sintonía ojo, habría que verlo con cuidado, porque entonces, ¿hasta qué punto la República, que sería en este caso por vía de la Asamblea Nacional, tiene la competencia para inmiscuirse en la potestad tributaria de los municipios, pues, en el marco de esa potestad que tiene en el artículo 56, ordinal 13? Pues, o sea, Sí. esa sí es un poco de tener cuidado, pero bueno, nuevamente repito, o sea, lo importante es la intención que tienen en este momento y creo que justamente de cara a cambiar la visión del país para inversionistas tanto locales como extranjeros, es importante arreglar o solucionar el tema tributario que tenemos hoy en día con esos 337 municipios. En la última vez que consulté eran 337 municipios. Bueno, ya desde el punto de vista de la organización del Estado, bueno, han creado, o a través de esta ley se pretende crear, el Consejo Superior de Armonización Tributaria. Que bueno, que sería como un organismo multidisciplinario, porque vemos que está el ministro de Finanzas, la máxima autoridad del CENIAC, bueno, solamente 3 gobernadores y 3 alcaldes de estos 337 conformarían entonces este Consejo Superior de Armonización Tributaria, que hemos dividido acá las competencias, que bueno, en principio tendría como una función como de consultora o de dar opinión, porque vemos que dentro de las competencias que tiene hay dos que son de emitir opinión con relación a la idoneidad o no de determinada normativa municipal, o emitir opinión o dar opinión a solicitud del Ejecutivo con relación a algunas medidas que se dicten en materia de armonización y coordinación. También este Consejo Superior de Armonización Tributaria, bueno, tendría la función de dar recomendaciones. Entonces siento que es un poco como de, bueno, proponer medidas, dar recomendaciones, no es tanto de decisión, ni de control, ni de fiscalización de lo que suceda. Y fíjate que es bien importante eso, que mientras sea un órgano consultivo, bueno, tendría sentido, porque realmente quien tiene la potestad, digamos, de armonización desde el punto de vista constitucional es la Asamblea Nacional. Entonces, mientras este sea un órgano consultivo que pueda proponerle algún tipo de solución para temas puntuales, está bien. Ahora, si en el proyecto final de esta ley se le cediera algún tipo de control a este órgano, sí, ya entonces empezaríamos a ver un tema de invasión de la potestad tributaria. Bueno, que también es un tema interesante, pues. Bueno, después de crear entonces este órgano consultivo, vemos que hay una serie de obligaciones generales para los estados y municipios en materia de armonización. Exacto.
tenemos por acá homogeneizar las normas y procedimientos tributarios, bueno, en el marco de la ley, en el marco de, me imagino, de la Constitución, suprimir trámites innecesarios, nuevamente el tema de los trámites, Exacto. informar a los usuarios y contribuyentes los criterios sobre los cuales se establecen los valores que sirven de base imponible para el cálculo de los tributos. Y bueno, también velar que el sistema tributario contribuya a crear condiciones que promuevan y mantengan el desarrollo del aparato productivo nacional. Sabemos que son una serie de obligaciones generales que se le están asignando a los estados y municipios. Exacto. También por acá tenemos adoptar medidas necesarias para eliminar la múltiple tributación o sobreimposición a los contribuyentes, prestar colaboración y asistencia, bueno, a las administraciones tributarias que lo requieran, suministrar la información relacionada con la recaudación y, bueno, optimizar la recaudación y evitar la evasión fiscal. Así como simplificar también, sí, vemos ahí los sistemas. Los sistemas tributarios. Entonces, fíjate que nuevamente parecieran como unos postulados muy generales que entonces llama la atención que entonces estos postulados en gran medida están recogidos en normas de rango constitucional incluso en nuestro Código Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Entonces, no pareciera ser como muy relevante, o sea, pareciera no decir mucho, pero no hacer nada, porque lo realmente relevante está entonces en justamente dictar, por ejemplo, si quisiéramos hablar de evitar múltiple imposición o múltiple tributación, entonces el problema central está en los factores de conexión, pues. Entonces, si la pregunta está, entonces necesitamos una revisión de los factores de conexión a nivel municipal que están previstos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Oye, seguramente que sí en muchos de los casos, producto de justamente lo que hemos visto en el desarrollo de los casos a nivel de jurisprudencia o de sentencia, pues. Pero establecer un postulado allí de eliminar los temas de múltiple tributación pareciera como no decirnos mucho, o igual optimizar la recaudación y evitar la evasión fiscal. Entonces, fíjate, es muy general. Es muy general, son cosas que ya están previstas en otras normas tributarias y bueno, justamente acá la idea, nuevamente repito, pareciera que el quick o el chiste del tema de armonización tributaria a nivel municipal está más en el tema de factores de conexión, alícuotas impositivas y justamente quizás ser a veces como redundante en el tema de invasión de potestades tributarias. Que ojo, que pasa como por ejemplo en el caso justamente el choque que hay entre impuestos sobre actividades económicas y por ejemplo los tributos que están previstos en la ley de telecomunicaciones. Que fíjate que el Tribunal Supremo de Justicia, en vez de decantarse por la invasión o no de la potestad tributaria en alguno de estos entes políticos territoriales, pues muchas veces hasta soluciones salomónicas que entonces coexisten los dos, dice que sí, que uno es específico y el otro es más general, y entonces, bueno, que puedes hacer un descuento, el otro. Esos son los casos donde realmente debería haber un pronunciamiento específico y decir, bueno, mira, no, este ente político territorial está invadiendo la potestad tributaria del otro y justamente en aras del principio tributario constitucional, que es la no confiscatoriedad, oye, el existir estos múltiples casos, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, esa coexistencia de múltiples tributos para un mismo objetivo económico, que es la actividad de telecomunicaciones, entonces claramente sí empieza a afectar el bolsillo o el patrimonio del contribuyente, que es lo que realmente es lo que se analiza cuando hablamos de confiscatoriedad o de las cargas o de la capacidad contributiva. Pues. Precisamente son esos temas los que realmente debería tratar, la armonización como tal, más allá de, bueno, los tipos impositivos o todos igual, o que, bueno, se utilice el petro, que fue lo que siento que se hizo después de esta sentencia. Bueno, todos ahora la unidad será el petro, pero creo que la armonización va más allá de esos temas. Y entonces, fíjate, en esa onda de la armonización también es relevante y es bien importante que entonces acá todos empecemos o sigamos remando en este mismo barco y pensemos, yo tengo que esperar a una ley como esta para realmente armonizar mi carga impositiva ya desde el punto de vista específico, o sea, de mi negocio. La verdad es que no, entonces
La realidad es que tenemos un problema, tenemos una fauna de tributos muy locos, o sea, es decir, que no tienen una visión de sistema, de unidad, sino por el contrario, tenemos una multiplicidad de contribuciones para fiscales, de otros tributos regulares de la República versus los 337 municipios que van allí dándole con la creatividad para todo. Entonces, lo que sí es cierto es que así como cada uno tenemos el deber de contribuir con las cargas públicas, también tenemos el derecho de sentarnos y ver esa visión completa o macro del impacto fiscal y armonizar esas normas jurídicas digamos, el punto de vista constitucional y las leyes marco, pues. Sí, bueno, que también creo que considerando las circunstancias que vivimos y bueno, que existe proyecto, el otro proyecto y todas, como dices tú, todas las contribuciones y tributos que tenemos, bueno, entramos nosotros nuestro papel de asesor, que siempre hay que buscar un asesor pues para una planificación fiscal para hacer frente a todas estas situaciones, porque bueno, vemos que esta ley de repente no, si queda tal como está redactada, de repente no va a solucionar realmente los problemas, entonces bueno, siempre es bueno entonces buscar un asesor, bien sea un equipo multidisciplinario, abogados, licenciados en ciencias fiscales para precisamente hacernos una planificación y afrontar este tipo de situaciones que como vemos hay una solución, unas que otras, pero no entra de lleno en el problema real que tenemos. Y bueno, más cuando no se toman en cuenta entonces estos factores de conexión y otros elementos que tienen que ver entonces con las contribuciones. Bueno, recordamos que inclusive hay contribuciones especiales que también su base de imposición es la actividad económica. Entonces, bueno, tenemos la actividad económica en el impuesto a actividades económicas, pero tenemos que también la actividad económica en, por ejemplo, el FONACI. Entonces vemos toda esta multiplicidad de tributos que tenemos. Bueno, ajá, aquí es cuando vamos a conversar o vamos a dar inicio a todas estas normativas que están dentro de este proyecto de ley que ya tocan los impuestos en específico. Exactamente. Que hemos dicho que ya están regulados entonces en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy específico con relación al impuesto en las actividades económicas. Los límites. La alícuota no podrá ser superior a 3 puntos porcentuales de los ingresos brutos obtenidos. Y con relación al mínimo tributable, nos dice este proyecto de ley que el mínimo tributable anual para este impuesto no podrá ser superior al equivalente a 20 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Fíjate que, nuevamente, el tipo impositivo me está diciendo que no, la alícuota en cualquiera de los códigos del clasificador de actividad económica no puede ser superior al 3%. Digamos, eso es bastante discutible, pero tiene sentido en atención a que, fíjate, el tributo a las actividades económicas es un tributo indirecto, es decir, consulta de forma indirecta la capacidad contributiva y la medida de los ingresos brutos es, digamos, una forma de medida, pudiera ser otra forma de medida, pero lo cierto es que hay ordenanzas municipales donde la alícuota llega hasta el 5 o 10% del ingreso bruto, lo cual es una exageración. Entonces, bueno, acá es un tema desde el punto de vista objetivo, de tratar de frenar, digamos, la dimensión de la base impositiva. Pero fíjate que no terminan de abordar, por ejemplo, el tema del mínimo tributable. El mínimo tributable es algo que se ha discutido muchísimo. Es decir, si por ejemplo, si yo no tengo actividad económica, que es el hecho imponible de ese tributo en particular, entonces, ¿cómo es que se genera un tributo? Es decir, fíjate, por ejemplo, es como el caso, vamos a hablar de otro tributo, el IVA. Si yo no vendo o presto un servicio, no se genera el IVA. Entonces, en la pandemia no había actividad económica. Es correcto. Entonces, desde el punto de vista municipal, quizás por la reminiscencia o como comenzó siendo este tributo, que era una patente, entonces existe todavía ese tema desde el punto de vista de la estructura del impuesto, a que si yo no realizo actividad económica, es decir, esto es como el caso de la pandemia en su esplendor, en sus inicios. No se podía salir en que no se podía salir. Es decir, si yo no tengo actividad económica, aún así tengo que pagar. Entonces, eso no tiene sentido. Es decir, si no hay verificación del hecho imponible, no debería generarse un impuesto a pagar. Esto es algo que se ha discutido por largo rato desde el punto de vista tributario, pero fíjate que todavía acá lo seguimos manteniendo en vez de, por ejemplo, comenzar por abordar temas de esto. Es decir, si no hay hecho imponible, no hay impuesto a pagar o no debería haber.
no debería haber ese llamado mínimo tributario. Imagínense, una empresa que estuvo totalmente cerrada. Por ejemplo, y tienes que pagar el mínimo tributario, que muchísimo, fíjate, que este llamado a atención, que hay este proyecto de ley de limitar ese mínimo tributario a 20 veces el mayor tipo de cambio, etcétera, es porque en tiempos de pandemia, todo, incluyendo los municipios, estaban muy apretados con la liquidez, es decir, no había plata. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Que muchos de los municipios empezaron a aumentar ese mínimo tributable a unos montos que era, bueno, mira, pago más de tributo y sin vender nada. No tiene sentido. También nos señala que, bueno, que el clasificador armonizado de actividades económicas será emitido previa opinión de este Consejo Superior de Armonización Tributaria. Fíjate que nuevamente, allí podría ser discutible, podría tener sentido. El tema acá es quién tiene la potestad tributaria del impuesto sobre actividades económicas. Bueno, el municipio en cabeza de su consejo legislativo. Entonces, ese consejo legislativo, bueno, pareciera que ahora tiene no solo que discutir todo su proyecto de ordenanza sobre, en el cual incluye su clasificador de actividades económicas, sino que ahora también parece que lo tendría que someter a discusión con este consejo legislativo. Del Consejo Superior de Armonización. Con este Consejo Superior de Armonización, lo cual parece una tarea un poco más difícil. Y son 300. Y fíjate que nos pasa hoy en día, que lo hemos visto un montón acá en la práctica, que ya los municipios, ojo, cosa que es inconstitucional e ilegal, que no publican sus clasificadores de actividades económicas. Sí, bueno, para conseguir entonces el clasificador hay que ir hasta allá o hay que solicitarlo, volverlo a solicitar. Cuando debería estar publicado en la página. Llevar 3 escamas de una sirena, pelo de unicornio y así. Pero es que inclusive las ordenanzas, ni siquiera el clasificador, no, es que es muy extenso, no, ni siquiera las ordenanzas. O sea, para determinar de repente una ordenanza, ¿cuál es la que está vigente? No, la que está en la página no es la que está vigente, es la que yo tengo aquí en mi archivo guardado. Que realmente es la que esté publicada por el Consejo Legislativo. Entonces, fíjate, que nos ha pasado también acá, pedir una copia en el Consejo Legislativo de cualquier municipio, hasta eso incluso se ha convertido en un problema. Y es importante entonces recalcar que si bien, por ejemplo, la ordenanza en conjunto en este momento, por ejemplo, con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, definen o tienen la potestad para definir el alcance del hecho imponible, lo que es cierto es que ese clasificador de actividad económica es importantísimo porque es la concreción de ese hecho imponible en una actividad económica en particular. Entonces, el no tener acceso a ese clasificador de actividad económica claramente pone en situación de indefensión al contribuyente, pues, porque además no sé cómo voy a tributar o hay un franco desconocimiento. Entonces eso también es importante y fíjate que pareciera que es uno de los temas relevantes acá en este proyecto de ley. También toca el tema de la vigencia, las licencias de actividades económicas. Bueno, tendrá una vigencia mínima de 2 años, calendarios contados a partir de la fecha de su emisión, y tiene una serie de exenciones. Ahí vemos que ya va como más en temas profundos que de repente podrían estar en las ordenanzas. Me dice que exentos pues la participación en la gestión integral del manejo de desechos y residuos, reincorporación del ciclo productivo como materia prima, la asistencia social y beneficencia pública, la construcción de viviendas de interés social, y bueno, el desarrollo de actividades productivas en las zonas económicas especiales. Entonces serían las exenciones a este impuesto. Exacto. ¿Qué otro ejemplo hemos tomado para acá? Bueno, tiene una serie también del tema de las rebajas. Entonces nos habla de al menos un 30% en el monto a pagar en los casos siguientes. Bueno, personas que realicen labores permanentes de saneamiento y mantenimiento en los espacios del municipio, personas que ejerzan actividades económicas en el municipio, que sean de este tipo, socioproductivas comunitarias, todo este tema. Personas que ejerzan actividades para que el desarrollo, pues en fin del desarrollo del municipio, conforme a los planes del desarrollo nacional, se aplicarían entonces estas rebajas de impuestos, que serían al menos un 30%. Nada despreciable. Bueno, y tienen también otros impuestos estatales y municipales. Bueno, tienen alguna normativa, por ejemplo, esta del método simplificado para valorar terrenos e inmuebles.
Entonces se establecen los avalúos catastrales como parámetro para valorar los fines tributarios, los terrenos y construcciones. Que fíjate que importante esta norma, que cuando la estaba leyendo, este tema del avalúo de los inmuebles básicamente desde el punto de vista del impuesto a los inmuebles urbanos. Entonces, fíjate lo interesante, si yo estoy obligado o el municipio está obligado a hacer estos avalúos, entonces estos avalúos, por ejemplo, desde el punto de vista de armonización tributaria, deberían ser la base que permitiera calcular finalmente, por ejemplo, las operaciones en registro. Que ha sido todo un tema. Fíjate, sí, fíjate que justamente uno de los mayores problemas que ha habido en el país con justamente la venta de inmuebles o operaciones con inmuebles ha sido que la ley de registro y notaría tiene unos tributos más o menos definidos, pero entonces cuando nos vamos en la práctica a la compra y venta de algún inmueble, vemos que entonces el SAREN tiene unas fulanas tablas que nunca uno sabe cómo es justamente la valoración que hacen de ese inmueble. Entonces, esta norma justamente debería servir de parámetro para armonizar tanto el impuesto a los inmuebles urbanos como los tributos que salen de registros y notarías. Pues entonces, eso es precisamente armonizar. Realmente armonización. También establece algunas alícuotas, dice acá, sobre el impuesto de vehículos, y bueno, motocicletas, un monto equivalente en bolívares a 10 veces el tipo de cambio oficial, así va a uso particular, un monto del 30 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. También el tema del transporte de pasajeros, bueno, aquí vemos 40 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Bueno, otra de las disposiciones de esta normativa, bueno, es que hay un estímulo a todo este tema de los emprendimientos, que bueno, que sabemos que el gobierno ha estado todo el tema de los emprendimientos. Sí, está justamente la ley que regula todo el tema de emprendimientos. También, bueno, dice que, bueno, no podrá exceder de 2% de tributos de ingresos brutos anuales obtenidos por los contribuyentes, y bueno, que los municipios procurarán entonces... Que fíjate que sigue siendo alto, porque si eres un emprendedor, debería justamente un poco en atención a la ley que regula todo este tema de los emprendimientos, deberían tener, por ejemplo, un plazo de dispensa creo que es de 2 años que tiene esa ley, por lo menos con tributos nacionales, pero también deberías verlo desde el punto de vista local. Y fíjate que si el límite o lo que pretende este proyecto de ley es 3%, hablar de 2% es una alícuota alta. O sea, sobre todo para un emprendedor. Entonces quizás hablar de 1% o de menos de 1% debería ser lo correcto para un emprendedor, y entonces sí objetivizar como lo tiene esta ley, que si mal no recuerdo es como un plazo de 2 años. O sea, después de 2 años es que perderías la calificación de emprendedor, y entonces, bueno, si pudieras ver ya la concreción de tu actividad económica dentro del clasificador de actividad económica, para ver si, bueno, sería entre 0 y 3%, que sería el tope que están fijando acá, pues. Sí, bueno, adicional a estos temas del impuesto de vehículos, de actividades económicas, también la ley tiene un tema de armonización en materia de tasas y de timbres fiscales y estampillas. Bueno, también entonces toca algunos temas referidos a estos timbres y tasas. Bueno, esto es lo que, bueno, queríamos compartir, los aspectos más importantes de precisamente este proyecto de armonización tributaria de los estados y municipios. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Recordemos que, bueno, estamos viendo este proyecto de ley, teniendo presente que, conforme la última información que podemos obtener de la página de la Asamblea Nacional, está todavía en fase de consulta pública, bueno, todavía no ha sido finalmente emitida. Por aquí veo, no sé si todavía se mantiene, una manito levantada. Osvaldo, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. El proyecto de armonización en ningún momento toca el tema de las retenciones que hacen los contribuyentes especiales de los municipios. Un ejemplo claro, por ejemplo, estoy en Chacao, le facturo un cliente que está en Libertador me retiene un 1,25%, que eso al final es un gasto no deducible.
Ya que Sí, Chacao no me permite rebajar esas retenciones que me hacen otros así municipios. es, Osvaldo. Fíjate que justamente uno de los problemas que no toca este proyecto de ley de armonización es el tema de retenciones producto en este caso, retenciones en el impuesto sobre actividades económicas. Y fíjate que más allá de el problema central allí es un problema de factor de conexión y de potestad tributaria. Fíjate, eso lo vemos muchísimo acá en la consulta diaria en la oficina. Si en líneas generales, para que tengas una idea, si tú lo que estás hablando es, por ejemplo, de la venta de bienes, la comercialización de bienes, entonces la pregunta que hay que hacerse allí, que es la respuesta que hay que darle tanto a la Administración Tributaria de Chacao como a la Administración Tributaria del otro lado entre las compañías que interactúan es ¿dónde es imputable esa actividad económica? Si tú ves, por ejemplo, en el caso de bienes en particular, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la venta de bienes es imputable al establecimiento permanente en o desde el cual se realiza la venta. Entonces, la pregunta muchas veces para la retención es, la retención no debe producirse en la medida, o sea, es decir, cuando no hay hecho imponible, no hay retención. Esa es la primera gran aseveración que hay que hacer allí. Entonces, si no hay hecho imponible, no debería haber retención, es decir, no me debería practicar la retención o yo no debería practicarla, porque justamente esa es la consecuencia o la razón por la cual otra administración tributaria no te acepta esa retención. Ahora, por ejemplo, si ocurrió ya esa retención, bien sea porque la practicamos o se la practiqué a un cliente, entonces, por ejemplo, si me practicaron una retención, ¿qué puedo hacer yo con eso? Tengo un crédito. Entonces, quizás lo que sí puedo hacer con eso es cederle ese crédito a una empresa de ese municipio que sí lo necesite, o al mismo cliente que me hizo la retención. Entonces, le pudiera ceder el crédito y él mismo lo aprovecha en sus declaraciones del impuesto sobre actividad económica. Es decir, pero Y en el la caso de primera, servicios, igual, es lo mismo. O sea, el servicio, fíjate, vamos a hablar del servicio en general. Los servicios, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, son gravables en el municipio donde se ejecuta el servicio, bien sea o sea, siempre que sea el servicio se ejecute por un plazo mayor a 3 meses. Si el servicio no se ejecuta por un plazo mayor a tres meses, es grave en el municipio donde la empresa tiene el establecimiento permanente. Ojo, estoy hablando de servicios en general, porque hay factores de conexión especiales para otros tipos de servicios. Entonces, fíjate, si mi servicio yo lo ejecuto, por ejemplo, imagínate nosotros que somos prestadores de servicios jurídicos. Voy y imagínate que tengo que prestar el servicio en las oficinas de un cliente. Y si yo paso más de 3 meses en esa oficina de ese cliente que está en un municipio diferente al donde yo estoy aquí ubicado, que por ejemplo nosotros estamos acá en Libertador, entonces ese servicio es gravable en el otro municipio, entonces yo tendría que presentar mi declaración allá, ¿sí? No sé si lo es. Por eso depende mucho del factor de conexión. La primera pregunta que siempre tenemos que hacer para aplicar la retención es si hay o no hay hecho imponible. Si no hay hecho imponible, no tengo el deber de practicar la retención. Sí, bueno, son parte de los aspectos que no se tomaron en Que cuenta. estos son los temas, estos son los temas justamente que no se tocan en este proyecto de armonización. Ojo, que sí están un poco desarrollados o en alguna medida en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en muchos casos que han venido, bueno, debatiéndose a lo largo de los años. Pues. No sé si alguna otra persona tiene otra pregunta. Aquí Javiera ya nos ha colocado en el chat todos los links, el del link de YouTube. Recuerden que esta conferencia va a estar cargada en nuestro canal de YouTube, nuestra página web, nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro canal de Telegram. Ahí tienen toda la información, bueno, para que siempre estén atentos y en contacto con nosotros ante estas situaciones, bueno, que vemos que necesitan ciertamente una planificación fiscal. Exacto, y ciertamente, bueno, aquí siempre estamos prestos digamos, a asesorarlos y a revisar caso por caso, como esto que plantea Osvaldo. Pues, o sea, esto que plantea Osvaldo con el tema de las retenciones producto del impuesto sobre actividad económica pasa muchísimo y comienzan por revisar el ABC de este tema, que
Si hay hecho imponible, entonces podemos revisar el tema de la retención. Si no hay hecho imponible, no hay retención. Luego, existiendo hecho imponible, entonces la siguiente pregunta es, entonces preguntarnos en dónde debería ser gravable para saber si tenemos o no tenemos que practicar la retención. Eso, ojo, y así podemos irnos cuestionando, por ejemplo, también con temas, si quisiéramos seguir hablando, por ejemplo, de impuestos municipales, entonces, de impuestos sobre actividad económica, entonces está el tema luego la composición de la base imponible, el tratamiento, es decir, por ejemplo, si yo soy un industrial, pero vendo mis bienes en otro municipio, entonces el tratamiento que me deberían dar en el otro municipio sería el de industrial, no el de comercial, y así sucesivamente. Actividades de transporte también es bien interesante. La actividad de telecomunicaciones también tiene todo un submundo para estos temas. Y ojo, y fíjate que este proyecto de armonización también plantea tocar el tema de tasas y otros tributos. Entonces, por ejemplo, los registros públicos son un submundo que hoy en día, ojo, producto del problema macroeconómico en el que estamos, entonces tienen un montón de tasas elevadísimas, pues, que también es interesante armonizar, pues. Bueno, veo que no hay más preguntas. Bueno, como siempre, dándole las gracias por haber asistido el día de hoy a nuestra conferencia. Estén pendientes de nuestra programación. Bueno, los invitamos entonces a que precisamente continúen en contacto con nosotros y bueno, les deseamos un feliz día y bueno, espero verlos pronto. Inclusive aquí en la sede, aquí en nuestros salones que son súper cómodos. Exactamente, exactamente. Gracias a todos. Que tengan un buen día.